Damos ahora inicio a la segunda sesión plenaria de la mañana. Good morning and welcome. Bienvenidos a la segunda sesión plenaria de la mañana. Nuestra oradora es Georgie Gardiner y es un gran honor para mí presentarla. Es profesora asociada de Filosofía del Derecho y Estudios de Género y Sexualidad en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Y antes de eso estuvo en la Universidad de Tennessee, Nashville. Y al principio de su trayectoria fue investigadora junior en el St. John's College, en la Universidad de Oxford. Y también estuvo en la Asociación Americana del Consejo de Abogados Defensores, tiene un doctorado y fue editora asociada de la revista Law and Philosophy. Es una académica prolífica que ha escrito muchos artículos sobre epistemología, diversos temas. Solo mencionaré algunos de ellos: entender los riesgos, la prueba más allá de la duda razonable, corroboración, alternativas relevantes, autoengaño, el vicio de las estadísticas y, más recientemente, también amor, sexualidad y el tarot como una herramienta de autoconocimiento. Es una profesora comprometida que ha repensado cómo podemos enseñar y hacer filosofía más allá del aula y de los espacios tradicionales de los edificios universitarios. También puedo añadir que la profesora Gardiner no es solo una gran académica y una docente devota, sino también artista circense. Le gusta hacer actuaciones de funambulista y trapecio. Es algo peligroso, pero aunque el peligro es... aún así el peligro es hermoso, como decía Platón. Y supongo que ella estará de acuerdo. También es una navegante experta y en una vida anterior pasó tiempo viajando, navegando por el Caribe. Hay más, pero lo dejaré ahí. Hoy nos va a hablar de él dijo, ella dijo, acusaciones de violación y el equilibrio de la prueba. Así que démosle la bienvenida. Es un placer tenerla con nosotros. Gracias. Thank you so much. Yeah. Yes, thank you for that very kind introduction. Muchas gracias por la presentación. Voy a hablar de acusaciones de violación y prueba legal y cómo interactúan. Un aviso: parte del contenido que comentaré es sensible, tiene que ver con violencia sexual, incluido el incesto. También hay unas fotocopias, información disponible en la aplicación. Y gracias, por supuesto, a los organizadores por invitarme a este acto tan bien organizado, este gran encuentro. Muchísimas gracias, estoy impresionada. Quiero empezar con un par de cosas de contexto sobre el derecho. Por una parte, el procedimiento legal gobernado por la prueba legal. Antes de poder imponer penas o sanciones, hay que probar, hay que establecer unas afirmaciones en disputa de un umbral epistémico concreto. Por una parte, la preponderancia de la evidencia, que se suele llamar también el equilibrio de las posibilidades. Si hay una posibilidad de más del 50%, dada la prueba, pero la preponderancia suele ser en los procedimientos civiles en muchos países, como en Estados Unidos, eso. Y luego la preponderancia de la evidencia es un poco más alta, a veces llega al 70-75%. Y esto es para cosas como confinación involuntaria en una institución mental, o vistas de custodia infantil, o vistas sobre el derecho a morir, etc. Y luego, más allá de la rueda razonable, un principio que también le sonará, suele ser un 90-95% de confianza, y es para convicciones penales en muchas jurisdicciones. Este sería el primer contexto que necesitamos, el estándar de la prueba legal, tal como es. La segunda parte de contexto es los procedimientos según la enmienda de 1972, en el título 9, que prohíben la discriminación
sexual en campuses universitarios en Estados Unidos y también se interpretan como las reglas que rigen las acusaciones de acoso sexual y de mala conducta sexual. En 2011, Obama hizo una carta de forma que estas investigaciones tuvieran que seguir el principio de preponderancia de la prueba, el principio más bajo de los que comentábamos. Y luego más adelante, durante la primera administración de Trump, el secretario de Educación lo revisó y permitió que las instituciones utilizaran el de prueba convincente, no el más alto, el de más allá de la prueba razonable, pero sí el medio, en torno al 70-75%. Y también hubo cambios que hicieran que fuera más difícil probar las acusaciones de mala conducta sexual en los campus universitarios. Esto mejoró con las acusaciones feministas y se hizo que fuera también más difícil encontrar a la gente responsable y que los expulsaran o los suspendieran, etcétera, o los despidieran. Porque ahora tenemos también este estándar más alto de la prueba, entonces va a ser más difícil encontrar gente que lleguen a este tipo de prueba, al de más allá de la prueba razonable. Las acusaciones tienen que ser constantes, eso sí, no se puede utilizar la de preponderancia, el más bajo, ni el más alto tampoco, si no quieren expulsar a alguien, o por ejemplo, para un jugador bueno de fútbol utilizar el más alto y para los demás utilizar otro. Entonces quiero presentar una paradoja, y la paradoja tiene que ver con las afirmaciones A a F que están en la información que he dado, y podemos pensar que la afirmación A es la idea feminista de que Obama tenía razón, de que deberíamos utilizar el principio más bajo, el de preponderancia de la prueba, y las otras afirmaciones, si son reales, si son ciertas y veraces, estarían cuestionando esto. Y esto nos refuerza la paradoja. Si queremos defender que Obama tenía razón, que deberíamos utilizar el principio más bajo de la prueba para regir estas investigaciones, habría que rechazar las afirmaciones B a F, una de las demás. O una forma también de pensar en esto es que es una herramienta para aclarar más este problema. Se puede categorizar a las personas en función de la afirmación que rechacen. Una cosa a este respecto es que las afirmaciones más feministas, algunas más liberales, pero algunas que hablan de esta conclusión antifeminista, una conclusión que parece algo antitética con el feminismo, y es que la administración de Trump tenía razón y que necesitamos el principio más alto de la prueba para considerar a la gente culpable de mala conducta sexual en la universidad. Entonces, la primera afirmación de que necesitamos el principio bajo para que sea más fácil expulsar a gente, la afirmación B sería la de la preponderancia también de la prueba, pero en este caso se satisface el principio de preponderancia de la prueba, y en una investigación bien ejecutada, si se dan pruebas, entonces la proposición probablemente sea cierta. La afirmación C, a la que dedicaré más tiempo, es la de acusaciones cruzadas y que favorece al acusador si no hay más pruebas disponibles. Solo que haya una acusación y una negación, seguramente o probablemente sea cierta la acusación. La afirmación D sería las consecuencias considerables. Es la idea de que si encontramos a alguien culpable en una de estas investigaciones, entonces esto daría lugar a consecuencias como suspender, expulsar o despedir a la persona. Pero la cosa es que si no se va a hacer eso, entonces ¿por qué se va a hacer la investigación? Prácticamente es insultante investigar, encontrar que alguien es culpable y no hacer nada al respecto. O, por ejemplo, hacerles un trabajo en Estados Unidos, a veces como castigo se les hacía hacer un trabajo adicional, un ensayo. Y luego tenemos la afirmación liberal, la afirmación E, que es que en algunos casos de testimonios conflictivos, en conflicto de uno contra uno, acusaciones cruzadas, de personas antagonistas, personas que han participado en algunos de estos casos, no garantiza o no asegura consecuencias serias, porque es la palabra de una persona contra la otra que se antagonizan. Es una afirmación un poco débil porque solo tiene que ser en algunos casos concretos. Y la estructura de este caso es entre los dos antagonistas. Es decir, no es que sea la palabra de una persona contra la otra y que una de ellas sea la de el guardia de seguridad o el supervisor de la residencia, un testigo o algo así, sino que es simplemente la palabra de una persona contra la otra, que eran las dos personas que estaban en la habitación, por ejemplo,
con respecto a los hechos pertinentes, la violación, por ejemplo. En algunos casos, si esa es la estructura, la institución no debería despedir a una persona, es decir, ponerse del lado de una persona si no hay más pruebas que la palabra de una persona contra la de otra. Eso sería la afirmación liberal, es decir, sería un poco una confrontación de credibilidad. Y luego la afirmación del conector quiere decir que en algunos casos de la afirmación liberal o de la afirmación de acusaciones cruzadas, que también se cubrirían en este caso, que probablemente la acusación sería cierta. Es decir, que algunos de estos casos podrían describirse por la afirmación liberal y la epistémica, por la E y por la C, que probablemente la acusación sea cierta. Quiero explicar un poco aquí el alcance de la paradoja. Suponemos que aquí somos el investigador de una universidad, que estamos encargados de este tipo de cosas y que en algunos de estos casos podemos oír el caso estándar de acusaciones cruzadas, alguien que acusa de violación y alguien que lo niega, y en estos casos puede haber incluso una cadena de testigos, la amiga que diga que se ha producido esta acusación y el amigo de la persona acusada dice no lo hizo. Pues en estos tipos de casos probablemente diríamos que la acusación es cierta, sería la afirmación C, y entonces si Obama tenía razón, la persona debería ser considerada culpable y esto tendría consecuencias considerables según la afirmación D, pero puesto que es la palabra de una persona contra la otra, entonces está la inquietud liberal aquí de decir, ¿debería despedir a una persona solo por la palabra de otra persona contra la suya? ¿Debería o no haber consecuencias considerables? Ahí es donde entra la paradoja. Esa es la sensación. Y lo que quiero que hagan es centrarse en el caso donde pueden notar esta tensión. No solo, los ejemplos en los que se nota esa tensión entre la idea de que las pruebas apuntan al hecho de que quizás sea cierto, pero puesto que solo es la palabra de una persona contra la de la otra, tenemos la preocupación de despedir o expulsar a una persona solo basándonos en eso. Porque con un solo caso en este sentido, la paradoja ya funciona. Así pues, ¿qué es un caso de acusaciones cruzadas o de la palabra de una persona contra la otra? Eso, que haya una acusación y una negación sin pruebas concretas. Y concretas o importantes, pruebas concretas quiere decir no solo algo concreto, sino que sean pertinentes, no solo cosas de contexto, de psicología humana o cosas que puedan ser típicas en la situación, sino indicios reales de ese caso. Estos casos, pues, de acusaciones cruzadas pueden ser una acusación y una negación y ya está. Que no haya testigos, que no haya grabaciones de vídeo, que no haya una cadena de acusaciones contra la misma persona, ninguna confesión ni nada por el estilo. Y tengan en cuenta que aquí utilizo ella. En inglés utilizo ella para referirme a la acusadora y él para referirme al acusado. Sería el caso más frecuente, pero muchas veces esto es independientemente del sexo, del género, y hay que tener en cuenta que las personas, sean del sexo que sean, pueden ser acosadores y pueden ser víctimas. Pero yo digo ella dijo y él dijo de la forma más estándar para referirme a una comunicación más sencilla. En cualquier caso son acusaciones cruzadas simplemente entre dos personas. Así pues, para ver cómo sería un caso de acusaciones cruzadas, normalmente los casos en litigio en la ley suelen caer dentro de dos categorías, de dos tipos. Los casos de encontrar al culpable, ¿es esa persona, la acusada, quien ha cometido el delito? No discrepamos de que se haya producido el delito, sino de si hemos detenido a la persona adecuada. La cuestión de la identidad. El otro tipo sería de si se ha producido un delito. ¿Sabemos quién estaba en el ascensor o en la habitación? ¿Sabemos quién había allí aquella noche? Pero ¿hubo una conducta sexual y, de ser así, fue consentida o no? En los casos de acusaciones cruzadas suelen ser sobre todo del segundo tipo. El primer tipo sale mucho en las obras de ficción, en los periódicos, en los medios. Un extraño viola a alguien en un callejón, pero la mayoría de los casos de acusaciones cruzadas son del segundo tipo. Sabemos quién está implicado, la cuestión es si se produjo o no un delito, si hubo una conducta sexual y si fue consentida. Y en muchos de estos casos también, si hay una negación, si una persona puede acusar a otras que sabe quién es, y si la otra lo niega, es que sabe que ha pasado algo.
Es decir, que casi siempre se centra en casos en que las dos personas se conocían de antemano. En estos casos, normalmente se llaman de acusaciones cruzadas. Como hemos dicho, en inglés se dice ella dijo, él dijo, es decir, que ella es la que acusa, él es el acusado. Y esto es deliberado porque estos casos tienen que ver con los patrones lingüísticos normales de la sociedad, de chicos y chicas, hombres y mujeres, maridos y mujeres. Esta contraposición lingüística que siempre solemos ver. Y esto podemos tomarlo por error como un equilibrio epistémico. O a veces es que el primero parece más importante, reyes y reinas, maridos y mujeres, que el primer término parece más importante. Yo creo que esto es pernicioso desde el punto de vista epistémico, porque no hay un equilibrio normativo epistémico porque la acusación sea lo primero. Ella dijo y él dijo, y luego lo que venga después viene luego, si acaso, la negación. Y por eso se les llama así, para intentar contraponer ese equilibrio lingüístico que normalmente ponemos siempre el hombre primero, la mujer, en este caso lo decimos al revés, ella dijo, él dijo. Aunque no haya una ponderación epistémica clara, en este caso cuando no la hay. ¿Qué sería pues un caso estricto de acusaciones cruzadas? ¿Y a quién favorecen las pruebas en estos casos? Yo creo que esto está relacionado. Para investigar esto, primero tenemos que pensar en los casos de acusaciones cruzadas en la vida real y luego hacer una valoración epistémica. Y de hecho yo he pensado en casos que realmente conocida, que me parecían interesantes epistémicamente, porque es una expresión muy familiar. A otro caso de acusaciones cruzadas es como algo que pase a menudo y a mí en realidad no se me ocurría ninguno, así que pensé, ¿qué está pasando? Yo creo que lo que pasa es que muchos casos de acusaciones cruzadas en realidad no lo son. Quizás fue ella dijo, ella dijo, ella dijo, ella dijo, y él lo niega todo. Es decir, casos en serie, como Cosby, Trump, Weinstein, que hay una cadena de acusadores. Al llamar los casos de ella dijo, él dijo, se silencia a todas las acusadoras también, porque hay muchas. Yo creo que es interesante hacerlo al revés. Cuando le digo a la gente que piense en un caso de acusaciones cruzadas, mucha gente académica, intelectual, se centra en un caso y pensamos en a qué se reduce y digo, pero han oído hablar de la negación luego y luego resulta que nunca han oído la negación, que no hubo negación, solo ha habido las acusaciones. Las presuposiciones, o se ha presupuesto que la persona acusada lo negaría y que eso sí silenciaría en el discurso. Es decir, que quizás se le llama en inglés también de ella dijo, él dijo, aunque él en realidad no dijo nada. Y es esta tendencia misógina de convertir el silencio en discurso y el discurso en silencio. Y en realidad son infrecuentes los casos reales de ella dijo, él dijo, es decir, que él realmente dijera algo. Entonces, si tú eres un investigador realmente en una residencia, un guardia social, creo que, o un magistrado, sí que seguramente irías de este tipo de casos. Estos casos en que no hay testigo, por ejemplo, solo acusaciones cruzadas, no hay ninguna coartada comprobable. En este tipo de casos en que realmente solo tenemos la acusación cruzada entre las dos personas, deberíamos pensar en creer en la acusación y que la negación es falsa. No digo que hay que creer siempre más allá de duda razonable, pero que si hay que decantarse hacia un lado sería hacia creer en la acusación, que es lo más probable. Pero solo hace falta una acusación, aunque no sea muy sólida, porque la preponderancia es un principio, un estándar, un nivel muy bajo, un umbral muy bajo, y una de las tensiones o de los contrastes en este proyecto es cómo de baja puede ser la preponderancia de la prueba y cómo de buena tienen que ser las pruebas presentadas por la acusación. Es parte del contrasto que da lugar a esta paradoja precisamente. Entonces, ¿qué es un caso de acusaciones cruzadas y a qué apuntan las pruebas en este caso? Estas cuestiones están muy vinculadas y es en parte por las creencias contextuales que tienen un importante papel. En el caso de un jurado, por ejemplo, si piensan en las pruebas que se les presentan en un caso y se les dice no utilicen ninguna otra prueba, es prácticamente imposible seguir esa instrucción. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un contexto, unas
creencias de contexto y puedes oír a alguien que habla en un juicio y dicen, por ejemplo, quieren proteger los abogados, quieren proteger a sus compañeros o pueden pensar en cosas ya prefundadas, presupuestas, o algunos pueden pensar, esta persona no parece trigo limpio, quizás esté mintiendo, o a algunos puede parecerle que está preocupado porque ha muerto su amigo, si fuera el testigo amigo de la víctima, por ejemplo, y entonces todo ese tipo de pruebas se toman con un cierto contexto por lo que se sabe de antes. Así pues, si tomamos lo que cuenta como pruebas adicionales, tenemos algunos ejemplos. Si cogemos algo como una acusación, por ejemplo, y luego añadimos el hecho de que la chica al día siguiente era amiga de él o que luego le fue bien en los resultados académicos, la gente puede pensar eso son pruebas adicionales y al día siguiente tenía buena relación con él, entonces no es un caso normal de acusaciones cruzadas porque tenemos más pruebas. Pero alguien puede pensar, bueno, esto pasa siempre, de hecho quizás sea el caso más típico en estos casos de acusadores o de violaciones entre personas que se conocen, que luego tengan una relación amistosa, puede pasar. Y que eso realmente no pesa tanto sobre el acusador. Y se puede decir más sobre este tema. Gente que no haya estudiado la violación entre personas conocidas, pero hay que tener en cuenta que en muchos de estos casos la persona ni siquiera reconoce que ha sido violada, se lo ocultan a sí mismo, lo ven de otra forma. El primer libro sobre violación entre conocidos se publicó, de hecho, y se tituló yo nunca lo llamé violación, porque muchas veces el 73% de víctimas de violaciones entre conocidos no lo llaman violación, no lo consideran una violación. Y también puede haber una acusación contra el chico, pero dices es muy dulce, muy cariñoso con su mujer y con su madre. Eso se puede considerar también pruebas adicionales, porque puedes pensar, ¿no? Los violadores no van a ser tan majos, tan agradables. Si es agradable es que no es violador. Otros pueden pensar que es una práctica común, que no es una prueba significativa en contra de la violación. Es decir, yo creo que son preguntas un poco trampas sobre lo que se considera como prueba en nuestra mente y si es o no un caso de acusaciones cruzadas, pero podemos caer en esta trampa y pensar que es un caso de acusaciones cruzadas y que realmente hay un equilibrio epistémico, aunque simplemente es un caso no resuelto, pero esto no tenemos que hacerlo. Si estamos valorando epistémicamente un caso de acusaciones cruzadas, tenemos que pensar primero qué es de acusaciones cruzadas y después hacer las preguntas epistémicas para entenderlo mejor. Así que si pensamos en estos casos de acusaciones cruzadas primero y luego hacer la valoración epistémica. ¿Qué pasa cuando hacemos la valoración epistémica? Pues si miramos los distintos factores que pueden entrar en esta valoración epistémica, esto sería si la prueba, si lo miran en las copias que les he pasado, las pruebas que son a favor de que se ha cometido la violación, las probabilidades previas y indicios de base. Si cogemos una acusación como, por ejemplo, mi padre me violó, para algunas personas pueden pensar, bueno, es muy infrecuente, esto no pasa habitualmente. Los padres no suelen hacer esto, o no los padres que yo conozco, los cristianos o los del Medio Oeste. Pues cuando oyes esa afirmación, es decir, no puedo comer nada, es como decir, no he comido nada más que fruta en 6 meses. Es una afirmación que suena imposible y es una afirmación muy improbable. Alguien puede pensar, en cambio, que el incesto, padres violando a sus hijas, es algo que pasa frecuentemente. Y voy a citar aquí las estadísticas de Naomi Waltz. No es que las apoye estas estadísticas, pero son de Naomi Waltz, que Naomi Waltz es bastante conocida, de hecho, o infame en este sentido, no muy bien conocida por ser una investigadora feminista, pero dice que el 35-45% de familias tienen hijas que han sido víctimas de incesto y en muchos casos el padre es quien ha cometido la violación. Una cuarta parte de las mujeres canadienses han experimentado violencia sexual en la familia.
o el 44% de las mujeres son víctimas de intentos de violación en alguna mujer, una cuarta parte de las hijas son víctimas de violencia sexual por personas en la familia. Todas estas estadísticas sugieren que puede ser común, que si alguien dice mi padre me violó, es más común, más frecuente que decir que eres vegetariano. O la afirmación de soy vegetariano no es que no hayas dicho algo que no es implausible y entonces lo vas a creer. Más del 50% seguramente creerás que es verdad. Si tú dices que eres vegetariano, pues lo mismo con el caso de la violación de un padre. También tenemos modos de violaciones entre conocidos. La mayoría de la gente cuando hablan de una violación entre conocidos no preguntan cómo pasó, pero sí que hay modos. Por ejemplo, estaba inconsciente, me quedé congelada o me superó por la fuerza, me drogó o estaba borracho o no sabía que lo tenía dentro. Este tipo de afirmaciones la gente no suele mencionar los detalles. Yo creo que es en parte porque implícitamente se dan cuenta de que suenan, para muchas personas les suenan implausible. La gente da por supuesto que no te quedarías dormida si alguien te está penetrando. Si alguien dice eso, entonces dices, pues no suena plausible, no suena muy creíble eso. O lo mismo, violencia entre amigos, el que tú te resistas tampoco suena plausible y parece que estés diciendo algo poco creíble, pero son los modos de violaciones entre conocidos y las violaciones entre conocidos son algo bastante frecuente. Así que yo creo que este modo es fascinante desde el punto de vista epistémico y en parte porque la gente habla también de la naturaleza de las violaciones entre conocidos y leí una publicación, de hecho, en este sentido, que decía yo también pensé que le habría pegado un puñetazo hasta que pasó. Y alguien hizo un comentario diciendo, yo lo pensaba así hace años, tenía 2 amigos mayores y pensé que me resistiría, pero cuando me pasó no reaccioné en absoluto, como pensaba que lo haría. Nunca lo sabes hasta que te está pasando. Y me parece que es una expresión muy clara de lo poco que sabemos sobre nosotros mismos en lo que se refiere a la violencia sexual. Estamos tan confiadas de estas malas concepciones de nuestra conducta. Y luego cuando la gente piensa en esta respuesta de congelación, de quedarse congelado, que no lo consideran plausible cuando se consideran las pruebas, pues en realidad es bastante frecuente. Y yo creo que de hecho fui testigo de una respuesta de alguien que se quedaba congelado viniendo para aquí. Había un ascensor que bajaba, por ejemplo, y había mucha gente en un vestíbulo, en una especie de antesala, y la gente no podía salir. Y entonces iba a ser un desastre porque todos nos íbamos a quedar apretados en el ascensor. Y yo le di al botón de parada de emergencia, y algunas de las personas se quedaron congeladas. Y nos quedamos allí de pie, sin movernos en el ascensor, sin saber qué hacer. Y me pareció que eso era una respuesta de quedarse congelado en una situación de peligro. And I think it's also worth Y creo que también merece la pena destacar cómo las personas reaccionan muy diferente, de manera muy diferente. Muy recientemente estuve viviendo en un barrio muy violento y fui testigo de varios crímenes por arma de fuego y cómo las personas reaccionaban de manera muy distinta. El abordaje epistemológico del trauma es importante. Bueno, lo bueno es que ya no vivo allí. También cuando hablamos de acusaciones de este tipo de violaciones por parentesco, muchos nos preguntamos cómo se ha podido producir. Esa pregunta demuestra una perspectiva epistemológica de pensar de que es algo raro o que requiere de explicación. También si yo dijera que voy camino del trabajo y voy demasiado rápido en el coche, muchos de vosotros no pensaríais cómo es posible porque ibas tan rápido en el coche. No es algo que requiere de explicación, se entiende como algo normal, pero cuando hablamos de tasa de violación por parte de un familiar, causa y genera esta reacción. Pasamos a la parte C. Es decir, que la prueba favorece al acusador. Hablamos de incentivos. Los incentivos, cuando pensamos en ellos, favorecen la historia del acusador. ¿Por qué? Porque normalmente las acusaciones son
caras, disruptivas, incluso en casos de acoso real, de violación real, no suelen hablar porque saben lo disruptora que es esa situación. Se conoce como víctima o mentirosa, es estigmatizador, es negativo, te crea la gente o no. Y lo puedes ver en la cantidad de tasas de acusación que acaban en juicio. Lo vemos en la recomendación de Margaret Newspan de que la gente no va a la policía si se les viola. Simplemente no van a la policía, describen su propio caso. Así que los incentivos favorecen no hablar. Y puesto que las acusaciones no llegan, nos preguntamos cuándo hay habla, qué lo ha motivado. Y en casi cada caso ha sido por la violencia sexual. Hay otros casos de los que hablaré cuando la gente tiene incentivos para hablar por algún otro motivo, incentivados para acusar por cualquier otro motivo. Pero hablaremos de estas cuestiones después, en edad adolescente sobre todo. Cuando analizamos la postura del acusado, un rechazo es una respuesta a la acusación. ¿Y los incentivos cuáles son? Pues ampliamente los incentivos es no hablar para nada. Y cuando hablan hay muchos incentivos para denegar lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque incluso si la mayoría de la gente no te cree, se preservará la relación con la madre, con la familia, seguramente con el empleador. Uno siempre puede decir que no conoce esa situación. Y un incentivo es una manera de negar lo ocurrido. Por eso es un incentivo de acusación falsa. Pero esos incentivos para negar existirán en casi cada caso. Y muy a menudo se ignoran. Y después podemos analizar los historiales, las tasas. El estándar es muy bajo, del 50%. En estos historiales se ve una asociación entre cuál es la probabilidad de que sea cierto. Y dista mucho entre acusaciones y negaciones. Esto llevó al Ministerio del Interior al analizar las acusaciones realizadas ante la policía, un subconjunto, qué aspecto tenían, qué opinaba la policía. Básicamente determinaron que casi todos eran casos reales y que unos pocos casos eran falsos. En aquellos casos falsos, yo creo que la primera parte nos sorprenderá al público de esta sala, pero en los casos falsos tenían características distintas. Como por ejemplo, casi siempre era un tercero, un padre, una madre, porque era una adolescente que no había llegado a casa a la hora adecuada. No tenían aspectos dramáticos, por ejemplo, con la violación en grupo, en manada, esos casos. En muchos casos la persona tenía un problema de trastornos mentales o acusaciones. La persona no se la mencionaba porque era una persona no conocida. No eran acusaciones, eran reclamaciones o reivindicaciones de violación. Y cuando se mencionaba a la persona, se ponía la demanda muy pronto. Muy pocos casos en los que yo creo que hay un gran estudio de décadas de informes policiales. Con solo 6 arrestos, 2 llevaron a una convicción, a una condena, y el mismo número de personas acusadas por haber perdido el curso de la justicia en Estados Unidos por realizar una acusación falsa. Una acusación de violación falsa. En muchos casos no dijeron el nombre de nadie, simplemente dijeron una persona que yo no conocía me violó en un callejón. Y muy a menudo son los padres quienes lo reportan, porque la persona que hace la demanda no quiere que la persona vaya a la policía. Obsérvese pues que estas cosas no tienen nada que ver con las acusaciones. Cuando nombran a una persona, normalmente es un funcionario del gobierno, como por ejemplo un funcionario de prisiones. Ese es el típico caso en el que intentan conseguir dinero del gobierno, realizan una acusación falsa y después acusan también al funcionario y lo han hecho en otras ocasiones. Esto no tiene nada que ver con las acusaciones a personas conocidas que siguen un patrón muy distinto. Donde hay una acusación de alguien conocido, el típico patrón de estos casos de acusaciones cruzadas no tienen el mismo patrón, no siguen el mismo patrón que una acusación falsa. Mientras que en los casos de negación, muchos mienten. Y si ignoramos el hecho de que la mayoría de tasas de violación son ciertas, acabamos en casos de falancias. Pero bien, incluso si suponemos que los acusados suelen decir la verdad y 9 de cada 10 admiten lo que han hecho, 1 de cada 100, solo 1 de 100 son falsas, y entonces la negación sigue siendo en un 90% de los casos
probablemente falso. Hay que ignorar las tasas basales. Las acusaciones falsas son esas cosas raras que requieren de explicación, inusuales. Es el típico caso que favorece al acusador. Y después, ¿qué pruebas pueden aportar? Se pueden aportar. Pues en un caso en el que hay un error, donde tenemos al acusador, el negador y tienen pruebas poco claras, hay casos en los que las víctimas tienen bloques y no se dan cuenta de que se ha producido una violación. Yo creo que es habitual, he trabajado en este sentido y he observado que en estos casos es un falso negativo. No resulta en una acusación de violación. Será un caso en el que la persona fue violada y no se da cuenta y por tanto no habla de ello. Carece de la prueba. Esto ha pasado, lo ven como o han sido inconscientes, no se dieron cuenta de que fueron violados o estuvieron borrachos y no se dieron cuenta de que fueron violados. Los acusados quizás tengan algún impacto y no se quieren ver como víctimas de violación o como violadores y realmente creen que no ha sido una violación. A diferencia del caso anterior, el acusador, el violador, entra en una falsa negación. En este caso, ¿quién tiene mejor las pruebas? Pues, en otras palabras, si la persona cree que fue violada, seguramente fue violada. Habrá casos en los que el acusador no dispone de pruebas, un caso en el que hayan estado borrachos o quizá no hubiera consentido, porque entonces es como hacer una relación extramatrimonial o homosexual o interracial, no lo haría. Quizás un hombre mantiene sexo con otro hombre y si no ha habido consenso seguramente es una violación. Hay casos parecidos y hay que reconocerlo. En parte porque ayuda a motivar la demanda liberal. Yo creo que este juego en qué cuenta como prueba de fondo y qué es una acusación cruzada se puede dividir, hay flexibilidad, pero debemos fomentar esta reivindicación C, que el acusador tiene que plantear la prueba. Yo creo que la prueba para favorecer las acusaciones de violación es tan fuerte que se puede aportar esta demanda liberal en duda. He hablado sobre cómo estas demandas pueden ser ciertas, pero yo creo que deberíamos de preocuparnos por ello. La demanda liberal requiere de pocos casos, no en todos los casos de acusación cruzada. La liberal es si hay dos antagonistas, dos testimonios en conflicto. No deberíamos rechazar el testimonio de la otra persona cuando uno está por encima de las dos, si eso es la palabra de uno frente a la otra. Y dos argumentos entran en conflicto. El primero es epistemológico, analizando la calidad epistemológica de la prueba, y el otro es político. La prueba puede hacer varias cosas. Puede hacer que una demanda sea probable, probablemente cierta, y también puede hacer otras cosas. Y yo creo que hay que tener en cuenta las otras cosas que puede hacer la prueba, porque la reivindicación C viene motivada por el aspecto probatorio, que seguramente sea cierto, pero hay otras características que hay que tener en cuenta. En estos casos de acusaciones cruzadas, en el sistema epistemológico, las características son incentivos que tienen que ver con cada caso, con prueba de fondo, estadísticas generales, quién tiene el incentivo, quién tiene la mala prueba, no son específicos del caso. Y por lo tanto, esa prueba está ahí incluso si hay quien miente. No es prueba sensible en parte porque hablamos de información de fondo generalizada. Es como información de perfil, ¿verdad? Elaboración de perfiles. No es sensible para el caso, incluso en el caso en el que la persona sea inocente, la prueba sigue siendo importante. Y su peso probatorio es menor. No, a ver, es prueba de una única fuente. Y lo que ocurre es que una demanda hace que puede ser cierta en casos como la paradoja de la prisión, pero no solo es prueba estadística, es genérica y puede hacer que la demanda seguramente sea cierta, pero no puede hacer otra cosa que es muy importante, que es abordar la posibilidad de que dicha prueba se pueda inducir a error.
Lo único que puede hacer eso es una prueba secundaria, algo que corrobore como segunda fuente de prueba. También podemos distinguir entre prueba clara y prueba difícil de preparar o aportar. Una acusación puede ser clara, como que es cierta, pero también puede ser fácil de poder falsificar. Hay muchas personas cuyo trabajo es mentir, los actores, por ejemplo, pero también hay otros colectivos. Hay muchas profesiones en las que el trabajo de uno es mentir. En el aspecto comercial, manipuladores, a la gente se le da bien mentir y las pruebas se pueden crear de manera artificial. A diferencia de decir que otras pruebas, como por ejemplo los vídeos, las grabaciones de vídeo, pero aunque las cosas están cambiando muy rápidamente a día de hoy con la inteligencia artificial, pero hace 10 años uno hubiera dicho que ese tipo de prueba de grabación sería difícil de falsificar. Y después hay otras características no epistemológicas, argumentos no epistemológicos que sostienen el argumento liberal. ¿En qué sociedad queremos vivir? En este artículo es bastante negativo sobre la perspectiva de las personas. Y en este sentido podríamos pensar, no empoderemos a las personas por encima de las demás. Ninguna otra prueba se puede obtener si hay solo 2 personas en una sala y esa persona sabe que no se puede aportar prueba alguna más. Quizás en esos casos no deberíamos de empoderar a una persona sobre la otra sobre estas cosas de tan importancia como perder un puesto de trabajo, despedir a alguien. Y cuanto más severa sea la consecuencia, como ahora en Estados Unidos tienes que hacer un tic en una casilla diciendo que te han despedido porque has sido declarado culpable en un caso del título 9 y cualquier otra persona te dice o podrá ver esa casilla cuando accedas a la universidad. Las consecuencias son mayores y esta demanda parece más importante. Y también hay que tener en cuenta quién se ve desproporcionadamente afectado por estas acusaciones falsas. ¿A quién protegemos? Las acusaciones falsas desproporcionadamente afectan a aquellas personas que son gay, negras. En el Departamento de Oficina de Derechos Civiles de Colgate no mantiene estadísticas, pero las universidades sí que pueden hacerlo. En la Universidad de Colgate, una de las universidades que mantiene estas estadísticas sobre acusaciones del título 9 como datos demográficos, tiene un 4,2% de sus alumnos negros y un 50% de los acusadores negros. Quizás sean esas acusaciones ciertas, pero hay una tendencia desproporcionada de si las acusaciones y las acusaciones falsas suelen ser contra aquellas personas que son de color, o gay o trans. Existe esta idea de que la gente consiente el sexo porque se piensa que les gusta el momento y después tienen esta transfobia y hacen una acusación falsa. Este es el tipo de motivación para esta demanda liberal. Y esta es la paradoja. He hablado un poco por qué creo que las acusaciones suelen ser ciertas, pero también he expresado algunas preocupaciones sobre algunas acusaciones siendo suficientes y quisiera enfatizar que no es que yo tenga una postura clara y por tanto opino que deberíamos rechazar la reivindicación A, pero yo creo que son más plausibles e inconsistentes y que por lo tanto todo el mundo tiene que rechazar uno de ellos y esto ayudaría a los demás a entenderse mucho mejor en este debate. Muchas gracias. Thank you, Professor Gardiner. Gracias, profesora. Gracias, profesora Gardina, por esa presentación excelente. Tenemos 2 opciones para preguntas ahora. Las preguntas por escrito o las preguntas realizadas verbalmente. Y en este sentido me gustaría empezar por las preguntas entregadas por escrito. Aquí las tengo. En suposiciones podemos distinguir entre el contenido de lo que se manifiesta y el acto de aserción, el acto asertivo. En casos como, por ejemplo, en los que hay una acusación cruzada, ¿cuál de los 2 elementos ofrecen apoyo probatorio? ¿Puede desarrollar su respuesta?
Yeah, great. Gracias. Gracias por esta pregunta, sea quien la haya realizado. Lo que motivó este proyecto, lo que me llevó a escribirlo, era el caso Craig Cavendish. Fueron unas vistas en Estados Unidos donde se le consideraba uno para un tribunal, para ser juez del Tribunal Supremo, y estaba Christine Ford, se conocieron en el instituto y se hizo una acusación. Hubo otras pruebas, ella tenía muchas pruebas. Y su historia no se sostenía. Él hacía manifestaciones sobre no conocerla, que no casaba con los mapas de quién iba a qué club y cosas por el estilo. Y en ese caso, donde había muchas pruebas en su contra, Brett Kavanaugh, alguien publicó en Facebook algo diciendo: la violación es un crimen odioso, igual de serio que el homicidio, en defensa del feminismo, ¿no? Pero en este caso no tengo ni idea de si lo hizo o no. Y si lo hizo, los feministas opinan obviamente que no debería sentarse en el Tribunal Supremo. Y me sorprendió mucho esa publicación de un profesor de filosofía, sobre todo la nota de si lo hizo. Había muchas pruebas que apuntaban en esa dirección, incluyendo la acusación. La acusación es una prueba, es una pista que nos indica que lo podría haber hecho. Y este es un ejemplo de un patrón general en el que oímos una acusación y no, en los casos de violencia sexual, y no lo consideramos como prueba. No consideramos que la persona que acusa habla y nos centramos en cómo habla, de si parecía nerviosa, desconcertada, triste. Una persona piensa que una persona que acusa a alguien de una violación tiene que hacerlo, pero con un aspecto cansado o triste, y tiene que referirse a las autoridades y no solo entre sus amistades, ¿verdad? Pero no lo hacemos con otros crímenes o delitos. Por ejemplo, si yo digo: estuve trabajando en una cafetería y fui al baño un momento y confiaba en la gente que había por ahí, pero alguien robó mi portátil. El hecho de que lo haya dicho se entendería como que era cierto, que no me lo había inventado, pero mucha gente en casos de violación se centra más en cómo habla, en cómo se expresa la gente. Y yo creo que esto es muy interesante cuando tenemos esta atención desproporcionada en relación con aspectos no testimoniales. Es decir, que no es el testimonio lo que se tiene más en cuenta, que no se considera como parte de la prueba. Y en su lugar nos centramos en otras características, como cómo se expresó, qué aspecto tenía, qué dijo. Es tratar a las personas como una cosa, desde un punto de vista objetivo, en lugar desde el punto de vista participativo, como que testifican acerca de algo. Y yo creo que el hecho de que prestemos tantísima atención a cómo habla la gente y no sobre qué, es epistemológicamente importante, y es una injusticia epistemológica en cierto sentido. Yo creo que lo hacemos en parte porque implícitamente no deberíamos hacerlo y no nos damos cuenta de que lo hacemos, pero imponemos estándares jurídicos sobre cómo sopesamos la prueba, cómo consideramos la prueba, en aquellos casos donde no ocupa lugar. En los juzgados, el hecho de que la gente habla sí se entiende en cuenta, pero hay mucha gente que opina que no se tiene que valorar. Hay muchos que opinan que se tiene que valorar la prueba, ¿no? En los casos del día a día no es así, pero con acusaciones de violación por varios motivos solemos aportar o aplicar estándares jurídicos. En mi artículo, aunque no uso la palabra alegación de violación, yo creo que el estándar de la prueba, nunca se oye la palabra alegación excepto en casos jurídicos y en las violaciones que ocurren o en el discurso. Y por eso no uso la palabra alegación, y en ese sentido nos centramos en el caso de Facebook, es que quiero oír toda la prueba. Y si hay que oír toda la prueba y revisar toda la prueba, no creeremos en la acusación de violación porque no tendremos siempre toda la prueba en estos casos cotidianos. Estuve enseñando a mis alumnos
Alumnos muy inteligentes, de epistemología. Hablamos sobre sobre promoción pragmática. Se necesitan más pruebas para poder creer. Y si yo les dije, ¿y si hay una acusación en vuestra facultad? Pues me dijeron, yo no me lo creería. Y yo, ¿por qué? Pues porque la persona iría a la cárcel. Hemos estudiado esto bastante claramente. No irías a la cárcel porque tú lo crees. Tú no eres un miembro de un jurado, ¿verdad? No hay caso. Incluso si lo hubiera, no serías miembro del jurado porque conoces a la persona, porque es miembro de tu fraternidad. Esa persona ha creado en su mente, en lugar de un caso ordinario, de cualquier acusación sobre alguien que ha hecho algo, se convierte en un caso jurídico de repente y se pone en el lugar de un miembro del jurado. Y, y además piensa que la persona puede ir a la cárcel y por tanto no diría nada. Yo me pregunto, ¿por qué hace la gente esto? Yo creo que es porque piensan que en los casos de violación pueden llegar a un tribunal y no es así. Cuando hablamos de acusaciones de violación, proyectamos nuestra imaginación al contexto de un tribunal, de una vista, de un juicio. Y como resultado hemos pensado que no solo habló y lo habló de esa manera, sino cómo lo habló, cómo lo dijo. Y eso no ocurre en un juicio. Esto impone estándares jurídicos y esto se manifiesta de manera muy distinta en el discurso de los delitos de odio. En los delitos de odio no se identifica a la víctima, solo al acusador, y se acusa a la persona. Y en este caso solo se busca algún tipo de apoyo terapéutico, conexión emocional. Hay una expresión. Para las mujeres, la violación es una lesión. Para los hombres es un delito. Muy a menudo las mujeres no piensan en el caso jurídico en sí, sino en que se les brinde apoyo, en curar. Pero para los hombres es un caso jurídico, es un procedimiento. Yo creo que en el discurso del día a día es así. La siguiente pregunta es una pregunta verbal por parte de Frank Suriel Osorio. Si se puede levantar, por favor. Hi, Professor. Here in the middle. Hi. Yo soy de México y en México la actividad sexual anterior de la víctima no se puede aportar como prueba en delitos sexuales, así que me gustaría saber qué opinión le merece. ¿Cómo gestionaría esto en su jurisdicción o qué se hace en su jurisdicción? ¿Cuáles son los criterios de los jueces para admitir prueba en relación con la actividad sexual previa de la víctima? O incluso el registro de antecedentes penales o sexuales en casos de este estilo. Gracias. Sorry about this. Okay, great. Gracias. Esta es una pregunta sobre qué prueba es admisible en casos como abuso sexual y por el estilo, y similares. Y si hay alguna legislación concreta que sean aplicables a violencia sexual, ¿no? La legislación probatoria en Estados Unidos es que si es probatorio se puede aceptar y es admisible, salvo que hay una norma en contra. Tenemos de normas contra la admisión de prueba probatoria del carácter de una persona. No es
Es una especie de diferencia. Hay cosas como, por ejemplo, si la persona cometió ese tipo de delitos en el pasado, entonces tienen ese tipo de comportamiento y seguramente lo hayan aplicado en este caso también. Así que tenemos unas leyes de exclusión de este tipo de pruebas que incluirían crímenes o delitos anteriores de esa naturaleza. Se pueden utilizar. Son tipos de inferencia. Se dice, lo hicieron y por lo tanto lo podemos volver a hacer. Se puede mencionar. Porque no para decir que es una persona que típicamente haría o cometería un delito de ese estilo, pero sabe cómo abrir una caja fuerte, por ejemplo. Toda la prueba se admite si es probatoria, hay excepciones, si se ha obtenido mediante tortura, si se ha obtenido tras una búsqueda ilegal, ese tipo de pruebas, ¿de acuerdo? Ese tipo de excepciones. Y con las leyes de exclusión de la prueba no puede representar la conducta de la persona por motivos epistemológicos que se pueden sobreestimar. Así lo defiendo yo en mi artículo sobre las leyes de exclusión probatoria. Y esto es lo que justifica su exclusión, pero también puede ser por motivos políticos, como por ejemplo, no es porque una persona estuvo en un grupo criminal que va a volver a pasar. Queremos que tengan cierta libertad en sociedad y que no se use en su contra y se les acuse de crímenes o delitos futuros. So you have the character evidence exclusion laws. Now you Así que tenemos las normas de las pruebas de carácter y luego las excepciones también, que estaría la exclusión por violación, por ejemplo, en este tipo de casos, los delitos anteriores de la persona acusada, si se le ha encontrado culpable, entonces sí que se permitirían este tipo de antecedentes. Y en cuanto a la estructuración de esta ley de la prueba de carácter, sería así. Y luego tenemos también la ficha de la persona, alguien que hace la acusación, si esa persona que ha hecho acusación también tiene un historial sexual, eso no se podría admitir como prueba. O sea, son cuestiones distintas, la persona acusada y la persona que hace la acusación, la supuesta víctima en un caso de violación en este contexto jurídico. Yo creo que un motivo por el que estas leyes se pueden justificar es porque lleven a engaño epistémicamente. Si la gente tiende a ver como predominantes los mitos sobre las violaciones. Alguien, por ejemplo, que sea una trabajadora sexual, pues sí puede consentir también una violación, o alguien que lo haya consentido en el pasado, entonces él puede pensar que lo haya consentido también en esta ocasión. Hay muchos mitos sobre la violación que la gente pueda considerar que sean exclusiones de estas leyes. Por eso, cuando hay dos personas que han consentido durante mucho tiempo, y esto es muy común también, y luego llega una vez que no consiente, en la población en general nos parece que esto es infrecuente. ¿Por qué vas a violar a tu mujer? Pero es exactamente el tipo de caso del que hablo. Así que tenemos ese tipo de motivación que llevaría a engaño, porque tendríamos a malentender lo que nos dice una prueba sobre lo que quizás haya pasado, y luego tenemos también motivaciones políticas que quizás evitarían que la gente denunciara, que poca gente realmente vaya a juicio en casos de violación, y que si se conociera la historia sexual, que su historia sexual se va a poner sobre la mesa, pues será un incentivo para no ir, porque va a ser una experiencia dolorosa en parte, y porque también creen que van a tener menos posibilidades de conseguir una condena y quizás no valga la pena. Así que sí es como están estructuradas los dos tipos de motivaciones también cuando valoramos, o las dos justificaciones cuando valoramos ese tipo de leyes: la epistémica, si nos lleva a engaño, y la política. Entonces, en la epistémica se podría pensar que se podría hacer otra cosa. Por ejemplo, se podría educar a los jueces y magistrados y juristas, no solo los juristas, hasta los jueces, no solo los jurados, sino hasta los jueces, sobre este tipo de cosas. La predominancia, por ejemplo, de los casos en que dos personas que han consentido, luego hay un caso en que no hay sexo no consentido, que es violación.
intentar llegar o romper con esos mitos en torno a la violación como condición previa, como formación, para luego plantear un caso, considerar un caso en que el historial sexual de las personas implicadas, de la víctima, por ejemplo, que antes sí que ha consentido en el pasado, o porque sea una trabajadora sexual, o porque estaba en una relación estable. Me parece que es una cuestión un poco empírica también, lo eficaz que esto sería. A mí me gustaría, en general, la idea de tener una sociedad en que hubiera más educación, digamos, en lugar de prohibiciones y de ocultar las pruebas. Si podemos educar a la gente para que puedan tener en cuenta todas las pruebas disponibles, seguramente se confiaría más en el sistema, habría menos malentendidos. La cuestión es en qué medida esto es efectivo en estos casos, y esto sería una cuestión empírica. O también en Estados Unidos, por ejemplo, la posibilidad también de las propinas que no son, que se pueden ver como algo malo en Estados Unidos, y hay gente que dice habría que prohibirlo. Las prohibiciones yo creo que son el último recurso. Primero hay que educar a la gente sobre las muchas formas en que puede ser una práctica injusta por la historia racial o por lo que sea, y si podría hacerse de otra forma. Quizás añadir impuestos, o en lugar de prohibir las propinas, pues lo mismo en este caso también. Quizás se podría educar primero. Pero dicho esto, estos serían las razones que ayudarían a la gente a valorarlo, pero luego también si es justificable. En un caso concreto llevaría mucho trabajo además para añadir los hechos sociales relevantes en cada jurisdicción, en qué medida lleva engaño. Si la gente cree que una persona es promiscua, pues es mucho más fácil que se considere que no es culpable el acusado, aunque sí que lo sea. No sé si respondo a su pregunta. Tenemos aquí también algunas preguntas. 4 personas han pedido la palabra y luego tenemos 4 más escritas y tenemos 25 minutos, así que tenemos 5 preguntas por escrito y 4 personas que han pedido hacer una pregunta, así que tenganlo en cuenta. Le voy a leer otra pregunta más. Esta es un poco larga, así que abróchese. Mi pregunta tiene que ver con lo que parecen ser algunas presuposiciones subyacentes en sus argumentos. La primera tiene que ver con la supuesta insuficiencia de las pruebas no individualizadas para cumplir los estándares legales de la prueba en el tipo de casos que le interesan. Me gustaría preguntarle sobre 2 argumentos que tienen que ver con esta cuestión. El primer argumento viene a decir que negar el valor probatorio a las pruebas no individualizadas sería un fetichismo epistémico. Este argumento, en principio, apoyaría el uso de pruebas no individualizadas incluso a efectos condenatorios. Este sería el primer argumento. El segundo argumento va en sentido contrario, y es el que propone Sancho Rico. También el Official Inspector lo tiene en cuenta, y básicamente este argumento sostiene que recurrir a pruebas no individualizadas para la convicción socavaría la capacidad de generar incentivos adecuados para una conducta legal. ¿Podría explicar cómo ve la fuerza de estos 2 argumentos en relación con los tipos de casos de acusaciones cruzadas? Sí, tengo algunas inquietudes, preocupaciones sobre el tema de los incentivos que hablaba en la segunda motivación. Me preocupa que no sea aplicable a muchas personas. Esta idea de que si tenemos o si la prueba estadística basta para considerar a alguien culpable, no habría incentivos para no romper la ley, porque
se consideraría a alguien culpable independientemente de si lo ha hecho o no. Y me preocupa que esto pueda no aplicarse a muchos casos, porque si coges algo como el caso Gatecrasher, por ejemplo, que estás en un recinto deportivo, en un concierto, y hay gente que se ha colado, y entonces se considera alguien culpable, y cuando vas ante el juez, si la mitad de la gente se han colado, pues entonces ya no hay incentivo para pagar la entrada, porque sería imposible probar que se ha colado esa persona. Entonces sería un poco como eso, pero yo creo que hay un caso muy infrecuente de casos en que puedas ir ante un juez independientemente de si eres inocente o culpable, porque en la mayoría de los casos siempre hay alguna prueba individualizada que te ha llevado frente al juez. Es decir, que aunque se permitan las pruebas de frecuencia base o las pruebas no individualizadas, incluso en esos casos hay incentivos para no romper la ley, porque tienes el incentivo de que no te identifiquen como alguien que ha incumplido la ley, que te detengan y que te lleven frente al juez. Por eso me preocupa el tema del incentivo, y en mi respuesta en el artículo en el que hablaba de la sensibilidad, estándares de prueba legales y sensibilidad, hablaba de este tema, sobre todo respondiendo a Inoken Fisher sobre esto. Y yo creo que la sensibilidad es, de hecho, una propiedad epistémica importante. Creo que es importante e interesante, y quizás no se ha tenido tanto en cuenta en la bibliografía de la epistemología, y hay que prestarle más atención. Pero yo creo, me preocupa que el argumento basado en los incentivos funcione, porque creo que hay muchos incentivos para no romper la ley, aunque sea suficiente con las pruebas estadísticas o no individualizadas, para empezar, para no acabar en un juzgado. Porque hay pocos casos en que por pruebas estadísticas se pudiera considerar a la gente culpable llevándolo a juicio. La preocupación de que sea fetichismo epistémico, o el argumento de que las pruebas no individualizadas deberían ser suficientes y que si lo hacemos esto sería fetichismo epistémico, preocuparnos por las propiedades epistémicas y no tanto por alejar a los delincuentes de la calle y cosas así. Yo creo que las propiedades epistémicas de la prueba tienen papeles sociales y políticos importantes con respecto a cómo podemos inculcar confianza en el sistema. Como una persona puede ser considerada culpable si no lo es. Yo creo que este tipo de cosas son importantes en una sociedad democrática liberal donde confiamos en el sistema y tenemos las actitudes adecuadas en cuanto a los juzgados, a los tribunales y las personas consideradas culpables. Puedes tener mucha prueba por una parte, acusación, y luego las pruebas secundarias pueden servir para cosas interesantes e importantes desde el punto de vista social, ético, político, aunque no aumenten las posibilidades de convicción. Son dos tipos de prueba distintos e independientes que pueden ser importantes desde el punto de vista epistémico, pero también tienen ramificaciones políticas importantes. Yo no creo que sea fetichismo epistémico, pero en cualquier caso sería un poco mi respuesta. Gracias. Ahora una pregunta verbal de José Antonio Nera Flores. Si puede levantarse. Castellano. ¿Necesita o entiende castellano? Georgie, do you want translation? Profesora, usted ha hablado de 3 estándares de prueba. Uno bajo, uno intermedio, que he entendido que usted indica que es el que se aplica en Estados Unidos, o no sé si en qué estado de los 50, y uno alto. Habla que se aplica el estándar intermedio. En su exposición he escuchado hablar de la prueba testifical de la presunta víctima. No he escuchado la palabra revictimización o proteger la salud mental de ella. O no sé si es un problema de traducción o es que usted no utiliza ese término. Le pediría, por favor, que me explique.
También, ¿qué pasa si solamente hay la declaración de la presunta víctima del delito sexual? ¿Hay alguna protección para evitar que se pueda afectar su salud mental? Es preferible que se tome la declaración en fecha próxima a la comisión del delito. Yo soy de Perú. En Perú se trata de que eso sea así. Nosotros, nuestro país tiene su sistema procesal, un origen europeo continental, y no esperamos la fecha del juicio oral, que puede tomar mucho tiempo, y se trata de asegurar la declaración de la presunta víctima ante un juez, un fiscal, el abogado defensor del imputado, y hay unos espacios físicos especiales que se llaman cámara Gesell, que están en un ambiente, estas tres autoridades, hay un vidrio oscuro y detrás va a estar la presunta víctima con un psicólogo forense. El juez admite las preguntas y el psicólogo forense tamiza o facilita las preguntas para que no se haga en un lenguaje que pueda revictimizar a la víctima. Se graba audio-video y en el juicio oral eso es lo que se va a exhibir. En su país, ¿cómo se estila que se tome la prueba testifical? ¿Qué pasa cuando solo hay la prueba testifical? Le escuché a usted hablar de que por la inmediación es posible que se prefiera la expresión oral o corporal a el contenido de la declaración, y no le he escuchado hablar tampoco de algo que especialmente en la Universidad de Girona se difunde mucho, que es la psicología del testimonio, que tiene que ver con el conocimiento de la memoria. O sea que hay factores del suceso, de la persona y del proceso que pueden afectar la fiabilidad de la declaración de la presunta víctima. ¿Cómo hacen en Estados Unidos de Norteamérica para poder establecer una respuesta que sea lo más próximo a la verdad en la sentencia, se trate de juzgados profesionales o se trate de jurado popular? Si se tiene la declaración de la presunta víctima del delito sexual, hay necesidad de corroborarlo. Va a haber un examen médico legal a ella, va a haber una evaluación psicológica a ella, se practica también al imputado una evaluación psicológica. Quisiera que por favor me explique si hay necesidad de corroborar la declaración de la presunta víctima y si solo se presta a esta, ¿cómo establecen ustedes la alta fiabilidad? Perdone por la extensión de la pregunta, pero son problemas que quisiera que por favor me dé la información de los Estados Unidos de América. Gracias. I'm afraid I'll need to wait for the translation. This was not coming through in English. It's not coming true No, for the whole time. no, there's not English. Oh, perdón. En todo caso, de repente el señor que es moderador me ha escuchado, no sé si me captó, y usted más bien le puede traducir a ella tampoco habla castellano, porque cuando hacía la pregunta con todos estos puntos escuchaba algunos murmullos en el sentido que era muy larga la pregunta y como que no quisieran que vuelva a plantear la pregunta. Entonces, Yeah, I'm so sorry about that. ¿Puede repetir brevemente la pregunta? voy a intentar repetir la brevedad. Gracias. La traducción Bien. es... Soy de Perú, un país de Latinoamérica, donde no le escuché hablar en su conferencia del término revictimización, de proteger la salud mental de la presunta víctima. Tampoco le escuché hablar de psicología del testimonio. ¿Le entendía a usted que hay 3 estándares de la prueba en estos delitos? En su país hay un estándar bajo, hay un estándar intermedio, que es el que se utiliza para delitos sexuales, y hay un estándar alto.
Cuando solo tienen la declaración de la presunta víctima del delito, ¿cómo hacen para establecer la alta fiabilidad? Hay factores del suceso, factores de la persona, factores del proceso que podrían afectar la memoria de la presunta víctima del delito sexual o la percepción de los hechos. ¿Cómo se hace para percibir la fiabilidad de eso? Estilan. Ahora, también hay que ver si son jueces profesionales o es jurado popular. Los delitos sexuales pueden ser juzgados por uno o por otro. ¿Cuál es el estándar que se utiliza? ¿Y cómo se hace para corroborar esa declaración de la presunta víctima del delito? Yeah. Okay, great. Yeah, thank you. Sí, fantástico. Muchas gracias. Se ha parado la traducción, pero ¿cómo valoramos la fiabilidad y cómo protegimos la salud mental de la persona, de la víctima, de la supuesta víctima? Yo creo que tiene que ver mucho también con los delitos en general, la violencia sexual en general y también los casos penales de violencia sexual. Y el caso es que cuesta mucho todo esto y mucha parte de mi trabajo tiene que ver con esa dificultad precisamente. De cómo podemos verlo desde el punto de vista de la víctima. Por ejemplo, cuando se ha producido la violencia sexual, es como el pecado original que causa toda una serie de problemas después. O quizás el pecado original fue antes y tiene que ver con la cultura de la violación que haga que sean tan predominantes este tipo de delitos. Y en cualquier caso, cuesta, por una parte, ser riguroso con las investigaciones legales y también proteger la salud mental de la víctima. En algunos casos pueden ser cosas que vayan juntas, no hay que renunciar a otra. Apoyar a la víctima puede ayudar a tener un mejor proceso y también la educación de los jurados, la educación de los profesionales puede apoyar más a la víctima en no hacer las preguntas de según qué formas y eso puede llevar además a veredictos más exactos, más justos en según qué casos y también reducir incluso la predominancia de la violación en la sociedad. En algunos casos no hay que elegir, sino que son cosas que pueden ir juntas. Las cosas creo que también están cambiando con respecto a los servicios a las víctimas, que cada vez se implican más pronto en los procesos. Creo que hay algunos cambios que podrían introducirse fácilmente. Uno evidente es que se hagan las pruebas con kits de violación. En Estados Unidos, yo vengo de 2 países, pero en Estados Unidos se hacen estos kits de violación, pero luego no se hacen las pruebas. Hay muchos kits de violación que no se han hecho las pruebas y es un cambio muy fácil que haría que se llegaran a veredictos más precisos en casos concretos y que llegaran más casos a juicio y además protegería a las víctimas y su salud mental porque se pudiera hacer esta prueba fácilmente. Y sobre esto, por cierto, una cosa que se podría hacer es identificar a personas que han cometido más de una violación, pues hacer múltiples pruebas de violación. Eso sería también unas pruebas fáciles y baratas de obtener. Y dicho esto, también las normas pueden cambiar, incluso en los casos de violaciones entre conocidos, cuando no hay disputa sobre quién lo ha cometido, quién ha cometido la violación. Aún así, hacer esta prueba de este kit de violación, aunque obviamente no es algo agradable, no es una experiencia agradable, pero luego acabas teniendo una base de datos en que estas personas acusadas de violación entre conocidos, la víctima sabe quién lo hizo, no hay cuestión al respecto, no hay duda, pero acaban en una base de datos y entonces pueden aparecer distintas coincidencias, aunque nadie vaya a veces a la policía. Si alguien lo hace, entonces el caso va a ser mucho más sólido y también una policía o el equipo investigador o la persona de apoyo emocional dentro de la comisaría puede decir, pues mira, esta persona, tu amiga por la que has venido o este amigo por el que has venido ha salido en una base de datos, ha salido ya muchas veces y esto podría cambiar tanto el apoyo emocional o tendría que ver con la salud mental de la víctima también y
se podría conseguir llevar más casos a juicio y tener más consecuencias, a investigaciones más justas. Y yo creo que esto a veces no se valora, estos kits de pruebas de violación que podrían tener un papel importante en las violaciones entre conocidos, donde no se trata de saber quién lo ha hecho. La gente sabe quién lo ha hecho, la cosa sí se ha hecho. Tenemos ahora un par de preguntas por escrito. Puede pasar que la atención a lo que diga la víctima tenga que ver con la escasez general de pruebas en este tipo de casos. Además de esto, también puede ser el motivo por el que los estereotipos sean inevitables para valorar el testimonio, el testigo. Y también otra pregunta también hablaba del papel de los estereotipos de las víctimas en los casos de acusaciones cruzadas. And if you can keep your answer to 3 minutes, then we can get another. Y si puede contestar en menos de 3 minutos, podremos responder a otra pregunta. Pero como vea. The question was that the lack of evidence is why victim stereotypes play such a large role. Well, first part is that the lack of evidence may be the reason why there is so much focus on what she said. And then the second part is that might have to do with also the role of stereotypes. And what is the role of stereotypes in general in this type of cases? Yeah, so there's something about the modus operandi. Bueno, si pensamos en los modus operandi, en cómo son las violaciones entre conocidos, muy a menudo no hay muchas pruebas porque es a puerta cerrada, digamos, y puede haber una cadena de acusaciones, pero a menudo es solo una persona, la palabra de una persona contra la otra. Y suelen ser así estas acusaciones de violencia, de violación entre conocidos, y es lo que hace que sean también interesantes desde el punto de vista epistémico. Y la forma en que se organizan estos casos de acusaciones cruzadas, o yo empecé a trabajar en esto hablando de estas paradojas que comentaba, algunos casos que he comentado, también como los que se cuelan en conciertos, o por ejemplo un yate prisión, en que una prisión en un barco prisión, en que hay un motín en que 99 personas se amotinan y una se niega a hacerlo, y como se demuestra que esa no lo ha hecho. Y yo creo que esto a veces no es realística, y cuando la gente dice que hay casos de vida real y se refiere a algún otro caso, la verdad es que no suelen ser así, siempre son muy distintos. Yo he escrito sobre este tema, sobre cómo son los casos reales de este estilo, y la verdad es que no son así, son totalmente distintos. Pero estaba pensando en que las acusaciones de violación sí que son así. Sí que son casos de perfil realistas, y por eso los utilizo, porque parece que serían el tipo de caso. Hay diferencias, pero y yo creo que esto es parte de cómo se consigue una epistemología cotidiana más en línea con estos casos. En gran medida tiene que ver con afrontar correctamente la epistemología de estos casos, rebatir los estereotipos, etcétera, porque tienen un papel muy importante, porque contaminan el resto de pruebas. Así que sí, gracias por la pregunta. Muy bien, pues última pregunta. Jordi, ¿quería? ¿No? Pues pasamos a Noel Franco Hernández. Si puede hacer la pregunta lo más concisa posible y lo mismo con la respuesta. Gracias. Profesora, en México nuestro estándar de prueba que debe regir en la etapa de juicio es el de más allá de todo razonable, pero lo mismo, ¿verdad? Oh, but this one might not be working. Sí, ahí me... Ok. Yes, got it. Sí, decía que en México el estándar de prueba que debe regir es el de más allá de toda duda razonable, ¿no? Otra vez. Sí. Yeah. ¿Ya? Ok. En la práctica legal nosotros podemos ver que a la hora de tomar una decisión, los jueces
la decisión la toman basados básicamente en el mismo estándar de prueba que sirve para autorizar una investigación complementaria, para autorizar la investigación que básicamente es el de indicio razonable o el de probabilidad prevalente. No, I'm going to try a different one. I'm not really getting it. Sorry. Try this. Okay. Can you try again, the interpreter? No, I'm not hearing the interpreter. Okay. Okay, now I ¿Sí? hear. Ok. Listo. Sí, decía, profesora, que en nuestro país, en México, de donde yo vengo, el estándar de prueba que rige para tomar la decisión en juicio oral es el de más allá de toda duda razonable, pero en delitos sexuales, a la hora de tomar la decisión judicial, el órgano jurisdiccional típicamente lo que hace es tomar la decisión basados casi que en el mismo estándar de prueba que sirve para autorizar una investigación, que es el de probabilidad prevalente, por ejemplo. ¿Cuál es la postura que usted tiene con respecto a esto, partiendo de la base que el estándar de prueba más exigente, que es el de más allá de todo razonable, debe de estar establecido para declarar fundada una hipótesis? Esto partiendo justamente de estos problemas que tenemos, si es que en el caso de delitos sexuales esta exigencia se tiene que bajar, se tiene que reducir, o debe de respetarse este estándar de prueba, porque insisto, esto a la hora de juicio se reduce en la práctica legal. You have 1 minute, Georgie. Okay. Le doy un minuto, Georgie. Bueno, es muy interesante. Si lo he entendido bien, me decía que en México, en lugar de utilizar se utiliza en general el principio de más allá de la prueba razonable, pero luego se reduce a a que sea la probabilidad razonable en juicio, en la práctica legal, y me parece interesante, porque es muy revisionario el tener distintos estándares de prueba para distintos tipos de delitos. Esto también puede dar lugar a paradojas, desde luego. Así que gracias por llamar mi atención sobre esto, porque me parece importante. Y no digo cómo debería ser, pero podría encontrar preocupante encontrar un estándar de prueba bajo para ciertos delitos de esta justicia horizontal que tratase a todos los casos del mismo modo. Pero en cualquier caso me gustaría saber más al respecto. Una cosa que sí que me llama la atención, y me llama la atención cuando di esta charla recientemente, es que una consecuencia de utilizar el estándar de preponderancia de la prueba, el más bajo, en los casos del título 9, es que si la persona no se encuentra culpable, no se considera culpable, es un insulto adicional a la víctima por parte del acusador. Es decir, mi palabra ni siquiera ha llegado a ese nivel tan bajo, a ese principio tan bajo. Y es particularmente insultante si haces toda una investigación y se determina que ni siquiera llegaste al principio, al nivel de preponderancia de la prueba. Es un insulto adicional a todo lo que ha pasado porque es un nivel muy bajo. Así que me pregunto si quizás pase algo similar cuando lo único que necesita el juez es un indicio razonable y ni siquiera encuentra eso, porque en algunos casos los jueces o los jurados en realidad conscientemente o inconscientemente piensen en una prueba más alta, pues que la víctima también se sienta insultada, de decir, ni siquiera ha llegado a aquel nivel tan bajo. En cualquier caso, me parece interesante y me interesaría saber más sobre el tema. Gracias. All right, this concludes our... Bueno, pues con esto finalizamos la segunda sesión matinal. Muchas gracias a todos por las preguntas. Gracias, Georgie.